Reciban un saludo muy especial aquí desde casa y les bendecimos, y hoy queremos, a través de esta cuarta palabra, declarar un tiempo diferente para su vida, declarar un tiempo nuevo para su vida. Quiero ir al libro de Mateo, al capítulo 27, el verso 46. Voy a leer la nueva versión internacional. Mateo capítulo 27, verso 46, declara lo siguiente: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Esta fue la cuarta palabra expresada por Jesús en la cruz. Esta palabra estaba cumpliendo un propósito específico en toda la humanidad. Y el propósito principal de esta palabra fue restaurarnos a la presencia de Dios. Restaurarnos a la presencia de Dios. Cuando Jesús exclama en la cruz, Él está rompiendo los 4000 años de silencio que habían habido después de la caída, de la desobediencia del hombre. Esos 4000 años de silencio por causa del pecado, de la desobediencia, que hicieron que Dios escondiese su rostro, que hicieron que Dios se manifestase muy pocas veces, a muy pocos hombres, a muy pocas mujeres que Él determinaba escoger para sus propósitos. Cuando nosotros vemos esta expresión de Jesús, podemos definirlo en una sola palabra, y esa palabra es soledad. Cuando Adán y su esposa fueron echados fuera del Edén, ellos comienzan a experimentar la soledad. Ellos comienzan a experimentar el vacío de haber perdido esa relación, de haber perdido ese vínculo, de haber perdido esa comunión tan directa que tenían con Dios. Yo no sé cuántas personas que puedan estar viendo esta palabra hoy puedan por un momento recapitular, reaccionar a esos instantes en que por algún motivo te has separado de Dios. Has llevado una vida de oración, has llevado una vida de búsqueda del Señor, has caminado una vida de integridad, te has esforzado por llevar una vida de santidad, pero en el camino ocurre algo, en el camino se presenta alguna circunstancia que te lleva a fallarle a Dios, que te lleva a romper ese pacto con tu Creador, o simplemente en el camino se presenta algo que te lleva a desconectarte de Dios e inmediatamente sientes que algo muy importante te falta. Aquellas personas que han experimentado la pérdida de la presencia, la pérdida de la comunión con Dios, saben de lo que estamos hablando a través de esta cuarta palabra. Ese vacío, esa soledad, ese sinsabor, la vida se hace muy estrecha para esas personas. Es como si no se viviera realmente, porque somos conscientes que Dios nos está haciendo falta, somos conscientes que hemos roto un vínculo con Dios. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Y muchas personas que han roto su comunión con Dios, tal vez por un pecado, tal vez simplemente porque han dejado de orar, han dejado de congregarse, su corazón se endurece, su corazón se enfría, su llama que un día estuvo avivada se apaga, y comienzan a sentir esa soledad y tratan de llenar esa soledad con muchas otras cosas, tratan de llenar esos vacíos con personas, tratan de llenar esos vacíos con adicciones, etc. Pero cuando Dios falta, nada puede llenar esos vacíos. Cuando Dios abandona a alguien, cuando Dios simplemente decide esconder su rostro de alguien, no hay nada que pueda llenar ese vacío, no hay nada que pueda llenar
esa gran soledad que se va a vivir, que se va a experimentar. Cuando tú miras la vida de Jesús desde el instante en que Él comienza su ministerio, tú puedes darte cuenta que durante el proceso del ministerio de Jesús e incluso la escena que se registra a los 12 años de edad, vemos que Jesús no experimenta, pese a toda la persecución que Él tuvo, pese a que sabemos que todos los grupos religiosos, políticos, lo odiaban, lo querían matar, querían silenciarlo. Muchas veces Jesús estuvo frente a una multitud que lo quería apedrear, que lo quería matar. Estuvo muchas veces frente al grupo de los fariseos, de los maestros de la ley, de los escribas que querían literalmente tomarlo y matarlo ahí mismo. También estuvo rodeado de gente política, en este caso Roma, que lo perseguía muy fuerte. Esas eran las razones por las cuales en muchas escenas Jesús tiene que salir de ahí, salir de esa región, aislarse de esa multitud e irse para un lugar solo porque su vida estaba corriendo peligro. Pero independientemente a ello, vemos que Jesús siempre enfrentó esas circunstancias con mucha valentía, con mucha determinación. Podemos ver momentos difíciles en la vida de Jesús donde Él tiene el carácter para pararse frente a aquellos hombres que lo van a sentenciar, que lo quieren matar. Vemos a Jesús determinado frente a aquellas personas que no creen en Él, que se burlan de Él. Especialmente el libro de Mateo, donde registra que cuando Él está haciendo una liberación, sanando enfermos, los mismos escribas, los judíos, comienzan a atribuir esos milagros a Belcebú. Y vemos que Jesús tiene carácter, tiene identidad, es una persona con mucha valentía, con mucha determinación, muy decidido, muy confiado en su Padre, muy confiado en el propósito que vino a cumplir, muy determinado para emprender, aún sabiendo que las sanidades, los milagros que Él hacía, las liberaciones, especialmente en los días sábado, en los días de descanso, iba a provocar una crisis para estas personas, iba a provocar un atentado contra su vida. Le vemos muy fuerte, le vemos muy firme. Cuando Él sale y enfrenta el proceso del Getsemaní, el proceso donde su identidad, su voluntad está siendo tentada a no ir a la cruz, donde su humanidad está siendo expuesta al reino de las tinieblas de una manera muy fuerte, al punto de que Él siente temor, Él siente miedo. De Hebreos 5 dice que Él clamaba con gritos desesperados para que Dios lo librase de la muerte. Pero pese a ello, vemos que cuando Él sale de Getsemaní, fuera de salir de Getsemaní, ya no experimenta un dolor, no hay una queja, no hay un quebranto en su corazón después de que sale de Getsemaní. Ese momento simplemente de quebranto es en el instante en que Él está orando. Pero cuando Él sale, lo vemos nuevamente con una firmeza impresionante. Vemos que a pesar del sufrimiento que acaba de vivir en Getsemaní, a pesar de haber tenido una batalla espiritual en esa vigilia muy fuerte contra todas las potestades espirituales que estaban ejerciendo presión sobre Él, y sabiendo lo que ya se aproximaba, Él sabe que lo van a arrestar en ese instante y Él sabe lo que va a vivir a partir de ese momento como persona, como ser humano. Lo vemos lleno de fortaleza, lo vemos lleno de fuerza, lo vemos que su identidad no cambia, lo vemos comprometido con ese propósito, lo vemos firme para cumplir ese propósito de Dios. Sin embargo, cuando Él está en la cruz, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de estar allí en esa circunstancia física en la que Él se encontraba, vemos que ahí hay un lamento muy fuerte, y ese lamento no era por los clavos en sus manos, ese lamento no era por el dolor que sentía de haber sido arrancada su barba, los golpes que había recibido. No era la posición que Él tenía en la cruz, crucificado, lo que lo llevó a experimentar ese grito de dolor. No fue el saber que sus amigos iban a quedar solos, no fue el saber que
que en medio de esa condición estaba, como dice el profeta Isaías, molido, lleno de quebranto. El Salmo declara que sus huesos se desconyuntaron, que su corazón se derrite como la cera, y las fuerzas espirituales que describe el salmista allí en el Salmo 22, donde los rodean aquellos espíritus demonios que están oprimiendo la humanidad de Jesús. No vemos que eso fue un motivo para que él tuviera un grito de dolor. Pero cuando él siente que su padre no está allí, cuando él siente que por un momento, a la hora tercera, cuando las tinieblas toman el control, él sabe que su padre acaba de voltear el rostro. Él sabe que su padre acaba de quitar la mirada de él, porque todo el pecado estaba viniendo sobre el cuerpo de Jesús, y era la hora tercera, la hora en que ya estaba por cumplirse todo lo que se había profetizado acerca de él, los propósitos de Dios. Pero vemos que es cuando Jesús experimenta la ausencia de su padre, cuando Jesús experimenta la ausencia de su padre, cuando él grita desesperado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos enseña a nosotros que el ser humano fue creado y fue diseñado para soportar muchas pruebas, para soportar muchas tribulaciones. Esto nos permite ver que pueden venir muchas circunstancias a nuestras vidas, que pueden venir lutos, que pueden venir pérdidas financieras, pérdidas familiares, que pueden venir enfermedades, que pueden venir quebrantos de salud, que pueden venir circunstancias de odio, circunstancias donde enemigos se levantan potencialmente para destruirte, para denigrarte. Pero esto nos enseña que como seres creados por Dios, como hijos de Dios, podemos soportar todas esas pruebas, que Dios nos dotó y nos capacitó para enfrentar todas esas circunstancias, aún el dolor de la muerte, aún el dolor de la enfermedad, aún el dolor de la pérdida financiera, aún el dolor de ver a sus mejores amigos traicionándolo a uno. Pero también nos enseña que cuando el Padre quita su rostro de nosotros, eso es algo que no se puede soportar, eso es algo que desespera, eso es algo que realmente no se puede vivir, eso es algo que realmente no se puede llevar, eso es algo con lo cual el ser humano no puede cargar. Jesús está sufriendo toda la enfermedad, todo el pecado está sobre él, todas las heridas están sobre él, pero él no expresa dolor por ello. Pero cuando su padre esconde su rostro y Jesús sabe que su padre no está, se siente solo, se siente vacío, siente que ya no tiene el respaldo de Dios, y esto nos permite ver a nosotros que es ahí donde nosotros no podemos vivir, que es ahí donde el ser humano no puede seguir adelante, porque el ser humano, al perder la presencia de Dios, al sentir que Dios no está en su vida, es el dolor más grande, es la soledad más grande que se pueda vivir. Sin embargo, Jesús, a pesar de ello, se mantuvo firme hasta la séptima palabra. Sin embargo, todavía quedaba propósito por desarrollar, todavía quedaba un destino para trazar a sus hijos, un destino para trazar a la creación. Y pese a la soledad, él grita en medio de la desesperación, clamando que su padre le vuelva a ver, clamando que su padre vuelva a estar con él, porque Jesús sabe que solamente cerca de su padre, o que solamente mientras se mantuviese muy unido a su padre, él podría soportar esa cruz y él podría seguir llevando a cabo ese propósito por el cual había venido a la tierra. A partir de ese momento, Jesús restaura a la humanidad a la comunión directa con Dios. Esta cuarta palabra nos permite volver de nuevo a tener relación con Dios. Esta cuarta palabra nos permite nuevamente tener un vínculo cercano con Dios. Esta cuarta palabra restaura la comunión directa con el rostro de nuestro Padre. Ya no hay por qué sentirte solo, ya no hay por qué experimentar la soledad, la tristeza, la ausencia o el vacío de tener a alguien o de tener algo en tu vida.
Jesús en la cuarta palabra restauró la comunión con ese Dios que lo llena todo. Jesús en la cuarta palabra, Él sufrió la soledad del Padre, rompiendo así la maldición de la soledad que Adán legó sobre nosotros, rompiendo 4000 años de silencio de Dios. Y a partir de la cuarta palabra, tú y yo tenemos acceso directo por medio de Jesucristo, nuestro Padre. Hoy oramos para que todo espíritu de soledad a través de esta palabra pueda ser reprendido y puedas entender que hay un Dios, que hay un Padre, que a través del sacrificio de su Hijo y de haber experimentado la soledad, fuiste restaurado a volver a estar con el Padre. Hoy oramos para que la tristeza, la depresión de haber perdido algo, de haber perdido a alguien, no te destruya, sino que puedas entender a través de esta cuarta palabra expresada por Jesús, vivida por Jesús, que Dios está pendiente de ti, que Dios te ama, que el rostro del Señor está puesto sobre ti, que sus ojos están sobre ti, sus oídos atentos a tu clamor, y que en medio de las circunstancias y en medio de tus debilidades, de tus tentaciones, hay un Padre que gracias a Jesús, ese Padre no te va a dejar solo como dejó a Jesús, no te va a dejar en la soledad como dejó a Jesús. Si estás allí en medio de una soledad, si estás allí en medio de circunstancias donde sientes que no vas a poder superar, donde sientes que este fin de año no vas a poder llegar al otro año porque te encuentras en una situación de depresión, en una situación de tristeza, esta es la palabra para ti. Jesucristo restauró tu comunión con el Padre. Jesucristo te hizo uno con el Padre, y a partir de esa palabra tú puedes pedirle al Padre que te abrace, que te llene, y el Señor descenderá, y el Señor que siempre ha estado contigo te restaurará, reparará el daño de tu corazón. Puedes estar sufriendo por alguna persona, puedes sentir que la vida para ti no va a cambiar, que siempre vas a estar solo. Puedes estar sufriendo la ausencia, la soledad de tus hijos, la soledad de tu esposo, la soledad de tu esposa, la soledad de tus padres, de tus hermanos, de personas que admiras mucho. Pero hoy quiero decirte que nada de eso puede llenar como llena Dios. Dios quiere llenar tu corazón, y a partir de llenar tu corazón y de que tú lo conozcas, Dios quiere restaurar las relaciones personales que tienes para que Él pueda hacer de ti algo completamente diferente. Te bendecimos en esta hora y declaramos que dicha esta cuarta palabra, eres restaurado, y declaramos que dicha esta palabra, el Espíritu del Señor que está sobre ti comienza a abrazarte, comienza a levantarte, a restaurarte, y comienza a hacer de ti algo completamente nuevo y alguien completamente diferente. El Señor les continúe bendiciendo.